Muy buenas, a este podcast que hacemos con Angélica de Diego. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, Javier. Hoy quiero hablar contigo y que debatamos un poco sobre un tema importante, ¿no? Sobre la fe en los negocios, ¿no? Son muchos los empresarios o emprendedores o autónomos o personas que juegan a ser empresarios y nunca van a saber cómo termina el juego del Monopoly. Mm, Que la verdad es que el concepto de la fe lo ven como algo religioso. sí. Yo cada día me he dado más cuenta, cada día veo más y, y siento más que los negocios tienen una connotación muy espiritual. Porque si le pones toda tu energía a tu propósito tiene que estar sostenido mediante la fe. Y una de las primeras preguntas que te quería hacer para que abriéramos este pequeño podcast es, para ti, ¿qué significa la fe en los negocios? Y esto me lleva a una segunda pregunta. ¿Realmente, desde tu punto de vista, cómo crees que son los empresarios, espirituales o cero espirituales? Bueno, voy a empezar por la segunda. Creo que muchas veces hay empresarios, claro que esto tampoco podemos decir que absolutamente todos son así, ¿no? Pero sí que por lo que he ido conociendo, hay empresarios que cuando buscan en su negocio, solo están buscando un resultado de tipo, por ejemplo, económico por acumular. Creo que ahí se pierden una gran parte de por qué realmente están haciendo ese negocio. Creo que al final no entienden que el negocio, su proyecto, su empresa, sea lo que sea, es una proyección de ellos y que sus negocios tienen alma. O sea, es lo que decías tú antes, ¿no? Realmente la fe se malinterpreta porque se entiende solo desde el ámbito religioso y nosotros que ya entendemos un poco mejor esto porque lo hemos aprendido, nos lo han enseñado y lo hemos entendido, la fe es un elemento, como tú has dicho antes, que lo que hace es que sostiene lo que te ha llevado a crear ese negocio. Y eso es muy importante. Entonces, yo creo que al final estos empresarios, si son espirituales o no, bueno, creo que es una decisión individual. Hay gente que en su negocio solo ven una salida, en su negocio solo ven una manera de crear algo material y hay gente que no, hay personas que realmente su negocio saben que es una proyección de ellos, saben que ese negocio es una manera de contribuir al mundo, saben que ese negocio es un canal para dar lo que vienen a ofrecer. Y esas personas creo que sí están conectadas en su ámbito más espiritual, entendiendo que al final todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea tiene un lado invisible y espiritual. Y la fe tiene que ver con eso. Es una cuestión importante, ¿no? Esta pregunta que te he hecho de son más o menos espirituales puede parecer tonta realmente a la pregunta, pero la voy a explicar un poco más en profundidad. Cuando tú vas creciendo a nivel personal, y creo que el desarrollo personal es muy importante para una persona que dirige una empresa, porque al fin y al cabo tiene que estar en constante aprendizaje para mejorar sus habilidades y para liderar un equipo. Hay una parte importante dentro del desarrollo y crecimiento personal, que es que te cruzas con la línea de lo espiritual y empiezas o bien te vas a la metafísica, o bien te vas a la cábala, o bien empiezas a bichear distintas cuestiones, ¿no? Y ahí, cuando llegas a ese punto, empieza a haber un pequeño concepto que se nombra en el libro del secreto, que puede ser también uno de los procesos para conocer un poco más de espiritualidad, en donde se dice que el dinero es energía. Mm. Entonces, claro, si tú eres consciente de que el dinero es energía y que todo lo que tienes a tu alrededor también es un reflejo de esa energía que tú le pones o esa intención que tú le pones al negocio, indudablemente tú no debes de hacer un negocio por acumular, lo debes de hacer para prosperar, para ayudar a los demás a mejorar. Y aquí viene una pequeña pregunta que te voy a hacer en base a tu experiencia. ¿Has conocido casos, como te he contado al principio, de que
A mí me da igual todo esto, yo voy a acumular, o casos de los que han experimentado esa transformación y van a... O sea, Mm. ahora todo esto es diferente, ¿no? Me gustaría saber un poco tu punto de vista sobre eso. Sí que he experimentado los dos tipos. De hecho, por ejemplo, personas que a lo mejor acuden a ti y te dicen, bueno, tengo este objetivo, y cuando les explicas realmente cuál es el propósito de un objetivo, que es crecer, muchas veces hay personas que en esto se resisten y te dicen, no, es que yo quiero crecer de esta determinada manera y tiene que ser así. Entonces aquí es cuando viene a veces un poco la resistencia, porque yo al menos... Yo soy muy honesta y soy muy clara, les digo, mira, tienes que entender que al final el por dónde vas a crecer no lo vas a decidir tú. Y es algo que a veces la gente se resiste, no tiene que venir por aquí. Yo me acuerdo, ¿no? Yo de hecho tuve una experiencia esta con una persona que quería determinadamente un objetivo que le llegara, era un objetivo empresarial, con un objetivo también económico, pero tenía que venir por un canal determinado específicamente, y le llegó sorpresivamente y magníficamente de otro canal. Y no es que no lo aceptara, se resistió a pensar que eso era crecer porque no le llegó por ese canal. Entonces muchas veces, allí es cuando me encontré con esa resistencia que a veces el ser humano tiene, de que quiere saber y quiere decidir sobre cómo tienen que actuar las leyes que nos rigen, ¿no? Y yo muchas veces, y esto es algo que aprendí con Bob decía, esta no es tu ocupación. Tú no tienes que ocuparte por cómo te va a llegar. Eso es cosa del gran creador. El creador va a decidir cuál va a ser el canal más conveniente para ti. Y es algo que Napoleon Hill, por ejemplo, en su libro de Piensa y hazte rico, también lo expresa, ¿no? Es decir, cuando tú, lo que decías antes, quieres realmente avanzar y lo quieres hacer a través de un negocio, que es totalmente algo magnífico que puedes hacer, fíjate, tú te estás conectando con la inteligencia universal y con lo que formas parte, con esa decisión y con ese deseo de avanzar. ¿Por dónde va a venir el avance? ¿Por dónde va a venir ese crecimiento, esa prosperidad, ese dinero, eso que sea las recompensas? No lo vas a decidir tú, en el sentido de que va a llegar por el canal más conveniente para ti. Y hay gente que se resiste mucho. Entonces, yo he experimentado los dos casos, personas que se resistían y que no aceptaban eso, y personas que en cambio, cuando realmente conocen cómo funcionan las reglas de este juego, cómo funcionan, porque una de las cosas de que tiene la fe, y es la definición que yo aprendí con Bob siempre decía, la fe tiene que ver con creer lo increíble y ver lo invisible. Cuando tú entras allí, cuando conectas con eso, abres tu mente. Y tú no decides, ni tú, por eso el cómo nunca tiene que ser tu prioridad. Tú tienes, como decías antes, tener ese deseo de prosperar y avanzar. Ya veremos luego por dónde encaja, cómo la vida te trae las cosas que van a ser en realidad para beneficio tuyo, ¿no? Y yo he experimentado casos de personas con mentes abiertas que realmente han crecido y les ha venido lo que a veces la gente dice, eso es un golpe de suerte. No, eso es un crecimiento después de un trabajo y después de ese compromiso personal, ¿no? Y personas, como yo solo he tenido un caso, por ejemplo, en este más evidente, personas que no aceptaban que les llegara esa prosperidad económica por otro canal que no fuera por el que ellos habían determinado. Ya. Claro, creo que ahí a veces está esa resistencia a veces de las personas. Queremos saberlo todo, por dónde nos va a llegar, cuándo. Creo que ahí hay falta de confianza. Creo que ahí no tenemos fe. Creo que ahí no hay fe. Bueno, has dicho algo importante, ¿no? De que te decía Proctor, ¿no? De que la decisión es del gran creador. Eso me lleva a la gran reflexión de que los grandes empresarios o personas que han tenido negocios que sabemos de ellos por sus libros, como por ejemplo Henry Ford, ponían siempre por delante a Dios, ¿no? Y ahora quería hablar contigo de técnicas para potenciar la fe, ¿no? Desde mi punto de vista, una de las cuestiones claras que tiene que tener una persona para potenciar la fe es anotar en una libreta y poner las cosas que quiere. Después vas si esas cosas van o no van con tu propósito. Y si van con tu propósito, recuérdatela todos los días porque es lo que te va a mantener vivo. Esas son algunas de las que yo utilizo, pero por ejemplo yo sé que tú tienes otras y sería bueno compartirse a la audiencia.
Sí, porque además lo importante es que creo que es importante que la audiencia también sepa es que la fe se cultiva, la fe se desarrolla y la fe tú la puedes cultivar, ¿no? Y una de las técnicas es esta, es tener los objetivos y tus deseos por escrito. Luego tú decides exactamente cuál es el que para ti ahora es más prioritario, ¿no? Porque sí que es verdad que no es muy aconsejable ponerse a trabajar con varios objetivos a la vez, porque entonces la mente se dispersa, entonces escoge uno o dos como máximo, escoge un deseo personal y uno profesional y empieza a accionar hacia él, porque la fe es la que te va a ayudar a que seas consistente con las acciones. Es muy importante esto. Por eso la fe y el éxito empresarial y el éxito en los negocios y el éxito en cualquier proyecto tienen mucho que ver. La fe te va a sostener porque van a haber momentos en los que van a haber cambios, van a haber giros, van a haber cosas inesperadas. Si no tienes una fe fuerte y constructiva, mucha gente recula, mucha gente dice esto no es para mí y mucha gente da marcha atrás, ¿no? Así que tener objetivos y las metas por escrito, entendimiento. Para mí una de las claves para tener fe es que tengas autoentendimiento sobre ti. Tienes que conocerte, tienes que saber cuáles son las leyes que gobiernan tu ser. Tienes que saberlo porque la fe la vas a poder desarrollar y cultivar a partir de este conocimiento y entendimiento, ¿no? Otra de las técnicas es, por ejemplo, utilizar declaraciones y afirmaciones que están en sintonía contigo y con lo que quieres. No de cualquier manera, no algunas que alguien te dice que él utiliza, no, las que están en sintonía contigo. ¿Qué es aquello que vibra contigo? ¿Qué es aquello que está en sintonía con lo que quieres lograr con tu empresa o con tu negocio? Y no te sirve todo. Por lo tanto, utilizar estas afirmaciones, utilizar estas declaraciones positivas para ti, ¿no? Luego otra técnica también, sobre todo, que yo creo que hay que empezar también a cultivar, porque no solo te va a acercar más al éxito, sino te va a acercar a que te lideres mejor a ti mismo, es que utilices técnicas como la visualización. Porque visualizar te va a ayudar a tener claridad. Y cuando tienes claridad, tu fe es más fuerte y más constructiva. Eso por supuesto, ¿no? Y otra técnica, tienes que empezar a cultivar la confianza en ti. Las personas con éxito son personas que confían en ella, son personas que tienen una confianza en ellos mismos, que tienen una conversación privada con ellos, lo que se llama, ¿tú cómo te hablas a ti? ¿Cuáles esas palabras que utilizas para dirigirte a ti? Si no te conviertes en tu mejor animador, si no te conviertes en esa persona que tiene confianza, cuando venga un contratiempo, seguramente a lo mejor vas a desistir, ¿no? Y yo también quiero añadir algo, que esto es algo que decía Napoleón Hill. Napoleón Hill decía algo que a mí se me quedó grabado, ¿no? Y decía que la fe es el antídoto al fracaso. Todas las personas, como decías tú, que conocemos porque sabemos de sus historias, son personas que tenían fe, pero no una fe ciega, ¿eh? Una fe basada en el entendimiento. Y se conocían bien a sí mismos. Se conocían bien. Es el primer paso. Si quieres que tu negocio y tu empresa tenga éxito, tienes que liderarte primero a ti, para liderar algo con éxito. Y para ello tienes que conocerte. Yo añadiría una cosita también, y es que esas personas tenían fe plena en Dios y sabía que, Claro. que eso lo iba a dar todo, que ellos tenían que hacer su trabajo, pero que el Padre se lo iba a dar todo. Pero ahí está lo que te decía antes. La gente se resiste porque quiere saber cómo le va a llegar, cuándo le va a llegar. Y a veces la gente está como esperando señales. ¿No? Estoy esperando la señal, a ver. Bueno, pues la noticia que vamos a dar hoy aquí es que las señales nunca preceden. Las señales van a ir después, cuando tú ya estés caminando. Así que la gente, si realmente quiere tener éxito en sus negocios, lo primero que tienen que saber es que tienen que empezar a sentirse primero exitosos con ellos mismos. Porque el negocio y el éxito del negocio va a proyectarse a partir de ellos. Es así. Hablando de Napoleón Hill, hay un libro de Napoleón Hill muy bueno que es la actitud mental positiva, ¿no? Y para cerrar este capítulo, te pediría que me dieras 3 hábitos o 3 actitudes para que las personas
pudieran mantener su fe en aquello que desean y que quieren y que no se vayan a lo material, porque lo material es efímero, se va en cualquier momento. Bueno, pues uno por excelencia siempre yo lo de pasar tiempo contigo, sea un rato de meditación, ese rato en el que escribes tus afirmaciones, tiene que haber ese momento del día, tienes que preparar tu día. Si es algo que yo también hago, cada día es mi manera de dar el buen día, ¿no? Y de hecho, yo utilizo, a veces voy cambiando, ¿no? Porque muchas veces tenemos también que empezar a ser, escuchar nuestros maestros que llevamos dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora llevo una temporada que me gusta pensar cuando me levanto y me despierto por la mañana, que esa mañana para mí es esa oportunidad de crear ese día, es decir, la mañana está esperando de mí para que la cree, ¿no? Y eso es algún mensaje que quiero también compartir, ¿no? Cuando te levantas por la mañana y te despiertas, ese día está esperando de ti. Por lo tanto, si puedes dedicarte ese primer momento de la mañana para ti solo, escribiendo tus afirmaciones o visualizando o meditando, eso por empezar. Algo también que haría es que escribiría, por ejemplo, 5 acciones que puedes llevar a cabo ese día que te van a llevar hacia tu objetivo, hacia eso que quieres lograr. Y no pases de la primera hasta la segunda hasta que la primera no la hayas completado. Por lo tanto, sé comprometido con esto, ¿no? Eso es algo que también querría decir. Y luego hay un hábito también que querría compartir, que creo que muchas veces esto se minimiza. Pero si realmente quieres tener éxito, si realmente quieres tener una vida próspera, rodéate de la gente que te lo inspira. No te rodees de los perdedores. No te rodees de la gente que te dice que todo va mal. No te rodees de la gente que te dice esto es un desastre, esto es horrible. No te rodees de esas personas, porque esas personas donde te van a llevar es al mismo lugar donde están. Con lo cual, mi consejo, y de verdad, y lo digo con el corazón en la mano, rodéate de las personas que te inspiran, rodéate de esa gente que tiene éxito, rodéate de la gente que te motiva, rodéate de la gente que te reta a ser más en ti. No de la gente que te dice, que se utiliza mucho la frase de no te quejes y da gracias por lo que tienes. Da gracias por lo que tienes, sí, evidentemente. Pero eso de conformarte es como decir que, bueno, la vida ya vivámosla en piloto automático, ¿no? No hace falta ya, ¿no? Nos levantamos por la mañana, vivimos en piloto automático y creo que tienes que estar rodeado de la gente que, hasta que, yo te diría también que te rodearas de la gente que ve en ti cosas que tú todavía no ves, pero que ellos lo ven. Esa es la gente que te va a mantener, te va a ayudar a sostener la fe y la confianza. Y es importante esto, ¿eh? Es importante porque la gente de la que te rodeas también es energía. Y esa energía te la llevas a casa, a tu empresa, a tu negocio. Así que imagínate, ¿no? Una persona que quiere tener éxito, pero está constantemente escuchando, esto está complicado, esto está difícil, esto no funciona, esto solo triunfan 4 gatos, ¿no? Es como que ya a sí mismos se están limitando tanto, 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 que quieren que también te limites tú para formar un gran equipo, ¿no? Un gran equipo. Y a veces hay algo también que querría decir, ¿no? Muchas veces el camino del éxito al principio puede ser solitario, porque crecer a veces necesitas emplear mucho tiempo en ti, en el sentido de que tienes a veces que como es crear una especie de protección, ¿no? De hacer tu camino, de intentar no escuchar todos aquellos inputs tan negativos. Y a veces puedes sentir que es un camino solitario, pero no, no es verdad. Al final te das cuenta que la gente correcta va a llegar a tu vida. Y además hay algo que siempre nos sostiene y es el poder que nos creó. Nunca nos abandona, nunca, nunca. Pues señores, anoten, busquen y tengan fe. Buenas tardes. Buenas tardes.